Cinética de una partícula, fuerza y aceleración. Capítulo 13, tema 13.1. Leyes de Newton del movimiento. Muchas de las nociones antiguas de la dinámica se desecharon a partir de 1590, cuando Galileo llevó a cabo sus experimentos para estudiar los movimientos de péndulos y la caída de los cuerpos. Las conclusiones a que llevaron esos experimentos dieron cierta perspectiva de los efectos de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en movimiento. Sin embargo, las leyes generales del movimiento de un cuerpo sujeto a fuerzas no se consideraron hasta 1687, cuando Isaac Newton presentó, por primera vez, tres leyes básicas que gobiernan el movimiento de una partícula. En su enunciado actual, las tres leyes de movimiento de Newton son las siguientes. Primera ley. Una partícula originalmente en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante permanecerán en ese estado siempre que no esté sujeta a una fuerza desbalanceada. Segunda ley. Una partícula bajo la influencia de una fuerza desbalanceada experimenta una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud que es directamente proporcional a la fuerza. Tercera ley. Las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son opuestas, iguales y colineales. La primera y tercera ley se usaron mucho para desarrollar los conceptos de la estática, aunque estas leyes también se toman en cuenta en la dinámica. La segunda ley del movimiento de Newton forma la base de la mayor parte de esta disciplina, ya que esa ley relaciona el movimiento acelerado de una partícula con las fuerzas que actúan sobre esta. Cabe hacer notar que la estática es un caso especial de la dinámica, ya que la segunda ley de Newton da los resultados de su primera ley cuando la fuerza resultante es cero, es decir, cuando no se tiene aceleración y por lo tanto la velocidad de la partícula es constante. Se puede registrar las mediciones de fuerza y aceleración en un laboratorio, de modo que, de acuerdo con la segunda ley, si una fuerza desbalanceada conocida se aplica a una partícula, se podrá medir la aceleración de dicha partícula. Como la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, la constante m de proporcionalidad puede determinarse a partir de la relación m es igual a f1 sobre a subíndice 1, siempre que sean consistentes las unidades de medida. Otra fuerza desbalanceada, f subíndice 2, aplicada a la partícula, creará una aceleración a subíndice 2, tal que f subíndice 2 sobre a subíndice 2 es igual a m. En ambos casos la relación será la misma, y la aceleración y fuerza, siendo cantidades vectoriales, tendrán la misma dirección. El escalar positivo m se llama masa de la partícula. Como es constante durante la aceleración, m da una medida cuantitativa de la resistencia de la partícula a cambiar su velocidad. Si m es la masa de la partícula, la segunda ley del movimiento de Newton se puede escribir matemáticamente de la manera siguiente. Fuerza es igual a masa por aceleración. A esta ecuación se le llama ecuación del movimiento, y es uno de los enunciados más importantes de la mecánica. Como dijo antes, su validez solo se ha basado en evidencia experimental. Sin embargo, en 1905, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad y estableció límites en el uso de la segunda ley de Newton para describir el movimiento general de las partículas. Se ha demostrado mediante experimentación que el tiempo no es una cantidad absoluta como suponía Newton, y como resultado de ello, la ecuación del movimiento no puede predecir el comportamiento exacto de una partícula, en especial cuando su velocidad se acerca a la de la luz.
0,3 gigámetros sobre segundo. Los desarrollos de la mecánica cuántica por Schrödinger y otros indican además que las conclusiones que se obtengan al usar esta ecuación también son inválidas cuando las partículas se vuelven a distancias atómicas entre sí. Sin embargo, estos requisitos acerca de la velocidad y tamaño no se encuentran en los problemas de ingeniería y por lo tanto, en este libro no se consideran sus efectos. Hasta aquí con el tema 3.1, aunque contiene algo acerca de la ley de Newton y la atracción de la gravitatoria. Pero ya lo he visto bastante, así que de momento lo omitiré. Gracias.